Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, una nueva emisión de nuestro querido programa aquí por FM Signos, la 92.5 desde Munro para todo el corredor norte. Programa número 67 emisiones comprometidas de este equipo. Hoy es 31 de marzo, quien les habla Daniel Rodríguez Solastierre, precisamente con mi equipo, nuestro equipo de trabajo, Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Daniel, Sebastián, Juan Manuel, nuestro operador, y muy lindo día para todos nuestros queridos oyentes. Víspera de un feriado largo, que esperemos que sea un poco pacífico, porque con esto que nos está pasando y que está dando vuelta alrededor del mundo, esperemos que esta Pascua de Resurrección podamos rogar porque cambie para en el mundo, no cambie este virus, pero en vez de cambiar para mal, que cambie para bien, que mute para bien, para que deje de ser tan agresivo, por lo menos, y haya menos muertos en todas partes del mundo. Sí. Me hace acordar algo que leí en Facebook estos días. Esperemos que baje Jesús y no que subamos nosotros. medio trágico. Un chiste negro, ¿no? Es un chiste negro, pero tiene su razón también. Si no queremos subir, tendremos que cuidarnos un poquito, me parece. Y sí, es que la gente pensando un poco esas fiestas clandestinas, pensando terrible. En esas fiestas clandestinas que últimamente dieron a conocer en estos 2 o 3 días, con 500 personas bailando. Y encima mayores de edad, grandes de edad. La verdad, dentro de más riesgo de la pandemia. Los argentinos somos difíciles, somos muy complejos. Y ustedes recordarán, yo quiero recordar un par de párrafos de un editorial del cual hablamos hace algunos meses, que fue titulado Nadie se salva solo. Y en ese editorial hablábamos que, hablando de la pandemia precisamente, que la desigualdad que el mismo sistema expandió por el mundo, nadie pensó que iba a devolverles, bajo la forma de un virus, la igualdad del contagio, de la fragilidad y de la muerte. Una igualdad ante la expansión viral que no sabe de diferencias ideológicas ni reconoce aduanas que discriminan entre ciudadanos del primer mundo y miserables indocumentados que se ahogan, por ejemplo, en el Mediterráneo. Y ese editorial terminaba diciendo que en esta alejada geografía argentina llena de contradicciones, hoy tenemos la oportunidad de reconstruir lo común, lo colectivo y público, y también de recrear una sociabilidad solidaria que no debimos haber perdido nunca. ¿Por qué quise recordar este editorial? Porque tiene que ver con la esencia de Voces Disidentes, en donde siempre intentamos pensar en lo solidario, en lo colectivo, en las luchas colectivas precisamente y no en las individuales, a las cuales nos ha llevado este capitalismo violento y trágico que guía a nuestro mundo. Por eso quise traer a colación este editorial, porque el tema que quiero tratar tiene que ver con precisamente la falta de solidaridad. Ustedes saben que en el mes de diciembre se votó en el Congreso el famoso tema de el aporte solidario, ¿sí?
en donde parece que a los ricos hay que sacarle la plata con tirabuzón porque ellos nunca quieren hacerse cargo de nada. Ellos se enriquecen aquí en la Argentina, trabajan en la Argentina, utilizan los medios argentinos, las rutas, los ríos, los micros, los aviones, las tramitaciones, pero ellos quieren evadir sus impuestos y mandar la plata al exterior. Hubo una nota que titulada, muy bien titulada, Ricos con la gambeta fácil, en donde se señala que la AFIP está investigando a 2.500 personas sospechadas de maniobras elusivas para no pagar este aporte extraordinario, que, insisto, fue votado en el Congreso precisamente para ser destinado para equipamiento médico, vacunas, subsidios a las pymes, para las becas Progresar y para mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares. También va a haber un porcentaje del importe que se recaude será destinado a programas de exploración y desarrollo de la producción de gas natural. Ahora bien, hay nada más que 13.000 personas que superan la riqueza de 200 millones de pesos que había sido fijada como margen, digamos, ¿no? Como divisoria de aguas. De esos 13.000 hay 2.500 casos, es decir, prácticamente sería un 20% que no presentó la declaración jurada de bienes personales en el año 2019 y que la idea que tienen es eludir el pago del aporte solidario. Dado el patrimonio de estas personas, el organismo sospecha de maniobras elusivas y va a ser de alguna manera investigado el accionar de estas 2.500 personas con la posibilidad de una pena de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión de acuerdo a la elusión. Porque acá hay altísimos costos en la defensa, se meten los estudios de abogados y demás. Sí, Ana. Entre ellos, vos hablabas de los ricos que no quieren pagar, la hija de Nicolás Caputo, el gran amiguito, Caputo, el gran amiguito de MM, sí, beneficiario de la obra pública, que también estuvo entre Flor de Chanta. Bueno, ahora su hija acaba de de presentar un escrito para no pagar, considerándolo anticonstitucional. Y bueno, y como vos hablabas de los estudios, sí, hay estudios que se dedican a eso, son los grandes estudios, como los de Becar Varela, de O'Farrell, son estudios que con lo que cobran sería, creo que más barato pagar el aporte solidario que pagar los estudios. Claro. Porque suponte, dice, el cálculo que sacaban era, si te toca pagar 4 millones de pesos, el estudio se lleva 1 millón. O sea, el 25%. El 25% es lo que tenés que pagar, entonces... La verdad, pero ellos prefieren eso. Prefieren litigar. Ahora, prefieren litigar porque puede ser que sean tan egoístas, tan miserables, ¿no? De no querer pagar un aporte que lo pagarían por única vez y que tiene que ver a una contribución con el país. Mira, el aporte solidario y extraordinario, porque eso hay que decirlo, no es un aporte que va a ser en forma continua, fue presentado al presidente Alberto Fernández en abril del año pasado por los diputados del Frente de Todos, Carlos Heller y Máximo Kirchner, y fue aprobado en diciembre en el Congreso Nacional. En la composición de los patrimonios, escuchen esto, alcanzados por el tributo, el 40% está en moneda extranjera, y de ese monto el 93% está fuera de la Argentina. Se estima una recaudación de 300.000 millones de pesos, de los cuales más de la mitad va a ser o debería ser realizada por 380 personas, nada más, 380 personas, que son los que declaran bienes por encima de los 3.000 millones. Es decir, por eso empezamos a hablar en el editorial del tema solidario, y tenemos varios temas hoy, incluso en el tercer bloque, que tienen que ver con la solidaridad, y no es casual. Porque nosotros pensamos que el país lo hacemos entre todos. Nosotros pensamos que nadie se salva solo en la vida, y mucho menos en pandemia, con la situación que se está viviendo a nivel sanitario en todo el globo. Entonces, ¿puede ser este nivel de egoísmo, de estupidez, de egolatría, de personas que han nacido aquí,
que trabajan aquí, que tienen empleados aquí. ¿Qué pasaría si a alguno de esos ricos se le muere algún familiar por coronavirus? A veces uno tiene ganas de pensar eso. ¿Cómo reaccionarían? Yo no puedo evitar recordar lo que era el caso de Caputo, ¿no? Que vos estabas diciendo, Sí. que para mí es uno de los rostros de la impunidad, vamos a decirlo así directamente. No sé si recuerdan cuando lo llamaron a dar explicaciones, no sé, una audiencia pública, no sé bien cómo fue, cuál era el término, donde él tenía que explicar, bueno, determinadas medidas o cosas que había hecho en el gobierno, y el tipo se mataba de risa, incluso le mandó una notita a Gabriela Cerruti, no sé si recordarán, Sí, burlándose, tal cual. y matándose de risa mientras lo estaban juzgando por una cosa, o sea, estaba teniendo que dar Pero explicaciones él se sabía impune. por una cuestión muy delicada, muy compleja, y el tipo matándose de risa. Para colmo, quien estaba al lado, que tenía que decir cuándo terminaba la audiencia o esta cosa que estaban haciendo, Sí. le preguntaba a Caputo, ¿ya está? ¿Ya nos vamos? O sea, vos te están pidiendo que des explicaciones y vos tenés que decir cuándo termina la jornada, cuándo te vas a tu casa. Es como si vos tuvieras que ir preso y vos digas, y te preguntan a vos si querés ir preso o no. Muy O sea, loco, era ¿no? una cosa Muy tan, loco. era tan evidente quién era el que tenía el poder ahí, cómo el tipo se mataba de risa de todo y se hacía lo Era que amigo del quería. poder, por eso se mataría de risa. Por eso, Él era amigo del poder. y bueno, y eso es el neoliberalismo, ¿no? Esta lógica corporativa metida dentro del Estado de la forma más prostibularia que uno se puede imaginar. Sí. Y una última cosa, recordemos que siempre está la trampa neoliberal en todo esto, cómo se justifican las medidas neoliberales y cómo se oponen al impuesto, al aporte extraordinario y cualquier cosa que le quieras hacer a los ricos, porque ellos lo que te dicen es básicamente, pocas palabras, cuando vos beneficiás a las corporaciones es la libertad, es defender la república, es el derecho de propiedad, qué sé yo. En cambio, cuando vos querés hacer lo inverso, es la propiedad privada está en riesgo, el día de mañana te van a sacar tu casa, te van a sacar... O sea, la idea de que lo inverso vos no lo puedes hacer, ¿entendés? Cuando ellos salen beneficiados, eso sí se permite. Cuando vos querés hacer lo contrario, se toma una especie de invasión a la privacidad, como si vos te estuvieran robando algo. Cuando ellos lo hicieron al revés, ahí nunca se planteaba como un problema. Claro, al revés todo es válido. Por eso Claro. digo que es una trampa. Yo creo que inyectaste un término impunidad que me parece muy representativo de lo que sucede con esta denuncia de, por ejemplo, la hija de Caputo, porque esta gente se cree impune, esta gente se cree importante, más importante que el pueblo argentino, y la verdad que es un insulto a la inteligencia y al corazón y al espíritu no solamente de esta ley, sino del mismo pueblo argentino. Esta gente debería salir a la calle, y cada vez que sale a la calle, el pueblo argentino debería denunciarla, debería no agraviar, no pegarle ni atacarla con gestos agresivos, pero sí darle a entender nuestro desprecio. De cualquier manera, ¿cuántos son los que están? Son 1.200 más o menos familias de millonarios, digamos, ¿no? Son 13.000 son 13.000 de los cuales 2.500 son los que aparentemente no quieren pagar, y 800 No, entre 400 y 800 son los que hicieron juicio. Eso te iba a decir. los que hicieron Sí. juicio. Sí, eso te iba a comentar. Pero bueno, es lamentable que esta gente piense así. Pero bueno, usted también tiene un tema que es muy grosso y muy actual, ¿no? Sí, a veces hay cosas, es un tema que tocábamos el miércoles pasado, y hay cosas que suceden en este país o que vienen sucediendo secuencialmente, año tras año, que la verdad que parece que nos enojan a unos pocos, a los que creemos que tenemos que tener un país soberano, a los que creemos que la soberanía tiene que ser una postura frente al mundo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que sigan pasando, que siga pasando estas cosas? El miércoles pasado hablábamos de un decreto firmado hace 25 años por Menem, quien otorgaba la concesión de la navegabilidad del río Paraná y en total atañe a 30 puertos argentinos. Pero lo que nosotros mencionábamos el otro día es lo que está pasando sobre el río Paraná, que hay una empresa, creo que es noruega la empresa, belga, en la que una de las 3 empresas extranjeras, hay una que es argentina y 2 extranjeras, que son las que tienen la navegación y el comercio a través de ese río, ¿no? A través
Pero lo insólito es que el año pasado nuestro actual presidente, firmaron un decreto, el 949/20, que dice que le da el poder al ministro de Transporte, Mario Meoni. Mario Meoni, que sea él quien pueda decidir de continuar o no la concesión, de renovar o no, mejor dicho, la concesión, que vence el 30 de abril. Y bueno, y esto enojó, leía una editorial justamente de alguien que es muy temperamental, que es Membo Giardinelli, y decía que esto es una locura, ¿no es cierto?, seguir con esta concesión, seguir y darle el poder de la navegabilidad de uno de los 3 ríos más navegables del mundo a una empresa privada, más los puertos, también sucede lo mismo en Magdalena, a empresas privadas que se llevan nuestra riqueza, es una verdadera barbaridad. Bueno, yo espero, sin pasar por el Congreso, él puede decidir seguir con la concesión sin que tenga que ver el Congreso. Sí, el problema es que no se abonan impuestos por toda esa mercadería, toda esa riqueza natural que se lleva al exterior, ¿no? Así que bueno, esperemos que realmente se haga algo respecto a este tema. Claro, parece ser que este ministro, la interpretación que hace él de ese DNU que firmaron nuestro presidente, digamos, es queda con querer disimular el descontrol que se produce. Me parece que no sé de qué lado está, ¿entendés? Porque hay un descontrol absoluto en los casi 30 puertos de salida de todos nuestros productos agropecuarios. ¿Entendés? Hay un contrabando de todo lo que vos creas que se puede capaz de contrabandear. O sea, y esa plata es evasión pura fiscal. Es más, primero tienen que pasar, según el decreto de Menem, primero tienen que ir a un puerto extranjero, en este caso van a Uruguay, y de Uruguay continúan la ruta hacia Paraguay, etcétera, etcétera, ¿no? Hacia donde vayan. Entonces, todo eso se pierde en impuestos. Se pierde en plata, millones y millones, vos lo dijiste. 20.000 millones de dólares. Que se pierde de ganar. Bueno, vamos a hacer seguimiento de este tema en estas semanas que faltan para el 30 de abril. Bien, y hay otro tema, por supuesto, que dentro de 2 días, el 2 de abril, se celebra el desembarco en Malvinas y se celebra el día de todos los combatientes de Malvinas, ¿no? Veteranos y los veteranos de Malvinas, los que combatieron en Malvinas. Ese día, 2 de abril de aquel año 1982, tuvimos que soportar la locura de un general como Galtieri, que no sé qué se creyó, realmente no sé qué se creyó, estaba totalmente en su demencia, yo digo, obnubilada por el alcohol, creyó que podía combatir contra un monstruo como es la Marina de Inglaterra. Y costó la vida, lamentablemente, de 600 soldados argentinos, 600 chicos argentinos, 1.200 heridos nuestros, 200, casi 300 heridos del otro lado. Para nada, ¿no es cierto? Para nada. Entonces, es bueno recordar que allí también tenemos un tema de soberanía y que no es la vía de guerra, la vía por la violencia como tenemos que recuperarla, sino la vía diplomática. Bueno, hoy hay un tema que tampoco coincido con nuestro presidente, en que dice que tenemos que cerrar la vía diplomática, que tenemos que tratarla de otra manera, por supuesto no desde una guerra, ¿no? Pero... ¿Qué significa cerrar? Y cerrar las negociaciones con Inglaterra y no sé a dónde quieren llegar, pero la vía diplomática está complicada. Pero es la única válida. Es la única válida. Entonces esperemos que no cierren las negociaciones, no cierren el comercio que tenemos, que no es mucho, que hay con Inglaterra, pero obviamente sabemos, el enorme interés, ya lo dijo, de parte de Inglaterra hubo comentarios como decir, bueno, que tenían que fortificar su posición en el Atlántico Sur. Sí, a mí lo que haga Inglaterra, haga o diga Inglaterra, en el Atlántico Sur no tiene que ver con venir con nuestras islas, que son genuinamente argentinas, geológicamente argentinas, geográficamente argentinas. Bueno, veremos cómo continúa este tema, que está bastante complicado en cuanto a la vía diplomática, pero bueno,
Vamos a ver qué es lo que decide. No está claro todavía cómo quieren resolverlo, porque pasan años y tampoco se resuelve, ojo, ¿no? Me parece que los dos puntos en común, y con esto vamos al corte, me parece que los dos puntos en común, o el punto en común que tienen tanto el tema de la navegabilidad del río Paraná como el tema de Malvinas, es precisamente la soberanía. No, sí. También, en cuanto a eso, acordate que también hay un tema en Magdalena, con la salida al mar, así que todo eso es lo que hay que resolver por un lado, y el otro lado está el bien recordado 2 de abril por nuestros veteranos de Malvinas. Nuestros respetos. Nuestros soldados que han perdido la vida, esas mamás que también quedaron sin sus hijos, sin familia. Entonces, nuestro respeto por ese día, y que realmente hagan valer la soberanía nacional, que tiene que ver también con recuperar el poderío sobre las Islas Malvinas. Totalmente de acuerdo. Vamos a nuestra primera tanda. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios. 4762-3564 o 15-3789-7872. Cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco, Negocios Inmobiliarios. Sibori 4785 Munro.
lamentablemente muchas veces no se suele poner música de origen japonés en ningún lado, ¿no? En este caso, aunque no lo crean, se trata de una chica justamente de esa nacionalidad que se llama Hiromi Uehara, que ella es pianista, hace mezcla el jazz con otros estilos, le pone un poco de humor a la música. Uno la escucha, la ve tocar en vivo y es bastante simpática, ella es bastante, le pone bastante buena onda, y también tiene influencias de lo que es un poco la forma de tocar de la música clásica. Uno ve un poco de esas influencias en su forma de tocar el piano y demás. Bueno, quería poner esto para darle difusión a música no tan conocida, como hago siempre. Esta chica apareció junto con su banda tocando en varios festivales de jazz de los últimos 20 años, de las últimas 2 décadas. De hecho, llegó a grabar con el ya fallecido Chick Corea, que es un tecladista de jazz fusión muy importante, que falleció hace unos pocos meses. Y bueno, justamente lo decía, algo bueno por ahí de la música jazzera es que al ser una música mayormente instrumental, muchas veces supera las fronteras, ¿no? Incluso, como ya saben, es una música que tiene que ver mucho con la improvisación, da mucha libertad, ¿no? No es una música tan esquemática, y eso permite que uno pueda poner música japonesa sin que uno se dé cuenta de que es Japón, incluso. Pero bueno, obviamente en la música siempre se puede mezclar estilos y demás. Bueno, saliendo un poco de esto, ahora voy a pasar a algo que pienso que todo el mundo tendría que estar hablándolo, que probablemente se va a hablar cada vez más con el correr de los años, con el correr del tiempo, y que tiene que ver con, vamos a llamarle la virtualización de la política, por ponerle un nombre, que yo pienso que es el futuro, ¿no? Que es hacia dónde vamos. Esto se está hablando poco y nada, tanto el gobierno nacional como los gobiernos de distintos países del mundo parecen darle la espalda a este tema, si bien todos sabemos que los avances digitales se vienen dando ya de hace muchos años, que se están acrecentando, que se están acelerando en contexto de pandemia y de encierro y de aislamiento. Si bien todos sabemos eso, de alguna manera es como que no queremos aceptar que el mundo ha cambiado y que sigue cambiando y que va a seguir cambiando a un ritmo que va mucho más rápido, es mucho más veloz de lo que podemos llegar a asumir y podemos llegar a adaptarnos, digamos. Vos te querés adaptar y ya pasan 2 días y ya salió una cosa nueva, aparece una aplicación nueva, ya te atrasás automáticamente por más actualizado que quieras estar. Entonces, si bien esto que estoy diciendo quizás no sea ninguna novedad, el tema son las consecuencias de eso y cómo se va a manejar, cómo se va a organizar un mundo de estas características en el que estamos y que se va a ir profundizando, ¿no? En todo con todas estas reglas, los códigos, digamos, de la virtualidad y etcétera. Todos sabrán, cualquiera que use internet activamente sabe que internet creó su propio vocabulario, sus propios chistes, incluso su propia forma de humor, los emoticones, los memes, etcétera. O sea, tiene su propia forma de comunicación distinta al ámbito incluso de los medios de comunicación hegemónicos. Es como un universo aparte. Entonces el tema es cómo va a responder la política a esto, ¿no? Todos sabemos que, o deberíamos saber, y si nos ponemos a pensarlo, en algún momento vamos a llegar a esa conclusión de que los gobiernos están o deberían estar para reglamentar, para poner orden a un mundo que es competitivo, que es individualista, y que si todo lo dejamos en manos de esos valores competitivos e individualistas, llegaríamos a una sociedad absolutamente caótica. Entonces la idea es que los gobiernos existan justamente para organizar esa vida. El tema es que los gobiernos, claro, hasta el siglo XX, digámoslo así, se ocupaban de la vida terrenal, del mundo físico, es decir, el mundo que todos conocemos y que transitamos día a día. Sin embargo, ahora en un mundo cada vez más digitalizado o virtualizado, ¿cómo hace la política para intervenir en la vida de la gente, sabiendo que la vida de la gente cada vez está más metida en las redes sociales? ¿Cuál es el poder de influencia que tienen los gobiernos en las redes sociales cuando claramente las redes sociales no pertenecen a Alberto Fernández ni a Trump, incluso a Trump mismo? Ya hemos dicho anteriormente, hace un par de meses, le cerraron varias cuentas sociales. Le cerraron las cuentas, claro, de Microsoft, sí, Microsoft e Instagram. Le cerraron varias cuentas en las redes sociales. Sí. Y Twitter también, todas, ¿no? Claro, y surgió obviamente la discusión, ¿no? ¿Está bien esto? ¿Está mal? Y por un lado, bueno, quienes decían, no, ¿cómo le vas a cerrar la cuenta a una persona? Especialmente si es el presidente de la nación. Y por otro lado, lo que decían, algo que, aunque no querramos reconocerlo, es la dura realidad. La red social, hay alguien que es dueño de la red social. Claro. Si quiere te saca.
O sea, es lamentable tener que decirlo, pero es la verdad. Entonces, nos acostumbramos a que eso es como un derecho de los seres humanos. Y si bien estaría buenísimo que fuera así, la verdad es que la red social pertenece a otra persona. Es decir, esa persona puede decidir qué se hace con la red social. Si el día de mañana dice, bueno, esta red social no existe más, o esto lo cambiamos, vos digamos, te jodés. Sí, da los lineamientos de cómo manejarla, seguro. Claro, ¿y qué hacen los gobiernos frente a eso, no? Entonces, esto de la política en el mundo terrenal, que la política como la conocemos siempre, queda un poco como antiguo, un poco como desactualizado. Y el tema, entonces, los gobiernos se ven de alguna manera llevados a tener que intervenir en cuestiones digitales o virtuales. El tema es que a su vez también se mete en un problema, porque si vos decís yo quiero regular lo que pasa en internet, automáticamente te ganás el rótulo de dictador y no te lo saca nunca más. Entonces hay una gran discusión con respecto a esto. Yo no voy a decir cuál es la solución a este problema, pero lo quiero plantear como una reflexión porque es algo que se va a hablar cada vez más, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Entonces el mundo virtual se apropia de alguna manera de la vida de las personas. Mucha gente vive más en su celular que hablando con la gente cara a cara. Pero a la vez tenemos el tema de que en internet no hay ley, no está la constitución nacional, ¿viste?, de internet. Entonces hay un tema con eso, que hay como una cosa toda anárquica, que ahora se ha organizado bastante, sí, pero sigue siendo bastante anárquico. Y el tema es que nos manejamos en un universo virtual que no hay nadie que lo haga valer, no hay una policía de internet, digamos, o no está claro qué pasa en esos casos, qué se puede hacer, qué cosa no se puede hacer. Claro, no hay legislación en internet. Eso es verdad. Y sí, y también, por supuesto, como la delincuencia también llega a internet. ¿También? Con el grooming, con el bullying, con los acosos sexuales, con los pedófilos. Bueno, claro, esos son ejemplos clarísimos de cómo es necesaria cierta intervención, poca o mucha, pero que tiene que haber una intervención y que es inevitable. Sí, y que nadie puede hacerse el tonto con eso, digamos. Sí, tal cual. Ahora, vos utilizaste un término que es exacto y que trae problemas. Utilizaste el término intervención. Está perfectamente utilizado. Ahora, intervención viene de intervencionismo. ¿A quiénes se los acusa siempre de hacer intervencionismo? A los estados. Los privados acusan a los distintos estados de los distintos países de intervenir cuando intervienen en la economía, por ejemplo. Pero, ¿quiénes deberían intervenir? Los estados. ¿Cómo deberían intervenir? Creando legislación adecuada, como vos decías, Ana, para tener algún tipo mínimo de control, algunas ideas claras. Como dice Sebastián, las redes tienen dueño. Claro, pero las redes tienen dueño. Pero, ¿cuál es el límite que tienen? No deberían tener un límite esos propietarios, porque si no tienen más poder que un mismo Estado. Esa es una de las grandes discusiones, ¿no? Claro, eso voy. Y entonces, de forma un tanto humorística, termina pasando que el expresidente Donald Trump, ¿no? Imagínate, un tipo con toda la plata de Trump y presidente de la nación, y encima con investidura presidencial, y encima gobernando el país más importante, más poderoso del mundo, le cierran las redes sociales. Imagínate, si a Trump le hacen eso, ¿qué queda para los demás? O sea, lo que quiero decir es, acá ya el poder no lo tienen los gobiernos como antes. Algunos van a decir, exactamente. Algunos me van a decir, lo que te demostraron es que el poder no está en manos del presidente. Tenés razón vos. Claro, en otras épocas uno podía discutir más y esto de qué tan así era. Hoy en día, bueno, chau, está demasiado evidenciado que quiénes tienen el poder verdadero, quiénes dicen vos vas a hablar y vos no. Independientemente si tiene razón o no. Lo gracioso es que Trump, que nosotros lo acusábamos un poco de mal perdedor porque no quería irse de la Casa Blanca, no sé qué, ahora, bueno, encima que quiere tener su propia red social. O sea, vamos a tener nuestra propia Trump Book o Trump Net o no sé cómo le llame, porque claro, el señor no quiere perder ni en eso, ¿viste? Le clausuraron la red social, ahora va a tener su propia red social seguramente, que no va a tener ningún problema porque le sobra la plata. Bueno, que no te quepa duda, que vamos a tener una red social que se llame Trump. Sí, y que va a tener la cara de él, ¿no? El ícono. Bueno, todo este proceso de virtualización de internet, yo lo veo, obviamente, digamos que
no sé, se empezó a popularizar, no sé, en los últimos 20 años, ponele. Pero en los últimos 10 años dio el principal salto, creo yo, porque fue cuando empezaron a aparecer. Empezó a ganar mucho énfasis YouTube, Facebook, bueno, después WhatsApp, Twitter, distintas formas de redes sociales, lo que conocemos como Internet 2.0. Esto nunca se había dado antes en la historia, por lo tanto esto es algo completamente nuevo y la gente todavía está adaptándose y los gobiernos todavía están viendo qué hacen al respecto, cómo regulan eso, si lo pueden regular y hacia dónde va el mundo con todo esto, porque es como que cambiaron las reglas del juego, ¿no? Totalmente, sí, cambiaron las reglas del juego, o sea, tal cual. Y muchos decían, bueno, la pandemia, ya lo hemos dicho, es una cosa evidente, la pandemia al encerrar a todos obliga a la gente automáticamente a acelerar ese proceso de querer vivir dentro de la red social, incluso trabajar y cobrar lo que uno hace por vía web. Sí, ahora todo maravilloso porque es el mundo virtual, el mundo de Internet te abre las puertas al conocimiento, te abre las puertas a la comunicación, pero la comunicación virtual. Yo digo, ¿qué va a pasar con la sociedad, no? Cuando cada vez se pierda más, vos vas a trabajar por Internet, pero vas a perder ese contacto que teníamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Daniela, el trabajar, el contacto social de persona a persona, el contacto con un amigo. Generalmente encontrabas tus amistades en el trabajo, sí. Hasta tus parejas encontrabas en el trabajo. Tal cual. Y ahora, ¿cómo se van a conectar ahora esta nueva generación que va a ser totalmente virtual? Y por Tinder lo vas a encontrar en la pareja. Claro, por Tinder. O sea, todo se va a buscarle la vuelta, no digo que va a ser lo mismo, pero lo van a sí, pero va a cambiar la personalidad de cada ser humano. Cambia la personalidad. Porque va a estar mucho más introspectivo, mucho más ermitaño, digo yo, ¿no? Convengamos, y con respecto a eso un aporte cortito, convengamos que lo que estás diciendo, acuerdo totalmente, en el sentido de que una persona es forjada, su personalidad es forjada por una cuestión de cómo ha sido criado en su familia, a qué colegios ha ido, con qué docentes ha cursado, con qué amigos ha trabajado, con qué amigos ha hecho grupos de estudio. Uno es también de acuerdo a las elecciones y a las relaciones que tuvo en su vida. Entonces, si todo es virtual, queda un signo de interrogación muy grande para que no podemos contestar aquí. ¿Cómo será el ser humano? ¿Cómo será el ser humano en el futuro? Bueno, aclaremos que no estamos hablando de que algo que suceda ahora, pero está bien, no, pero bueno, el tiempo va a suceder. Cambiaron las reglas, yo no lo voy a poner como algo malo o bueno, pero el mundo no lo vas a poder medir de la misma manera que antes, eso está clarísimo. El mundo después de esta pandemia ya no va a ser igual, Sebastián, eso tener totalmente de acuerdo. Si la pandemia había acelerado todo este proceso, ahora, con estas nuevas cepas que aparecieron, con la nueva cuarentena inminente que se acerca, que todo indica que se viene, aunque no te lo quieran decir, es absolutamente eviente por lo que está pasando en Brasil, el desastre de Brasil, la cuarentena estricta puesta en Chile, los líos que están habiendo en Europa con la cierre de colegios, o sea, en todos lados se está pasando y nos creemos que acá no va a pasar nada. Bueno, veremos cómo lo maneja el gobierno. Ahora, con todo esto, ¿qué se piensan? ¿Que esto va a volver atrás o que va a tener un nuevo empujón este proceso, un nuevo impulso para la virtualización del mundo, digamos? Yo creo que va a tener un nuevo impulso. O sea, recordemos, y ya estoy cerrando por falta de tiempo, el año pasado se abrieron un montón de canales de YouTube. La gente que no tiene nada que hacer dijo, me hago un canal de YouTube. Y apareció un montón de canales nuevos de repente en un par de meses, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Otra nueva no solo una nueva ola de COVID, una nueva ola de gente haciendo cosas en Internet de repente, o queriendo trabajar por Internet, o cosas nuevas que nunca se habían dado de esta manera, ¿no? Bueno, en el programa que viene yo voy a hablar un poco más de esto y de alguna que otra cosa también. Simplemente recordemos esto y estemos atentos a la medida que van a tomar el gobierno, porque algo va a tener que hacer frente a todo esto. Y bueno, más que nada eso. Y pensemos lo que está pasando en el mundo y démonos cuenta, si pasa en todos lados, y fíjate qué va a pasar acá. Bien. Queremos una segunda pausa, Juan Manuel, por favor. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios, 4762-3564 o 15-3789-7872. Cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco
Negocios inmobiliarios. Sibori 4785 Monroe. Desde cualquier rinconcito del mundo, fmsignos.com.ar. Perdón, iba a dar el iVoox, bueno, pero tenemos una cuenta en iVoox todavía, ¿no, Sebas? Voces Disidentes, sí. FM Signos, y nuestro canal de YouTube, Voces Disidentes Radio, y en Facebook, Voces Disidentes, programa de radio. Con respecto, sí, con respecto a algunos de los temas que tocamos, sí. Hay algunos mensajitos me parece muy importantes. A ver si nos tira algunos. Por ejemplo, que respecto al tema del aporte solidario, hasta la primera ministra de Alemania, Angela Merkel,
persona importante, me parece, dijo que no entiende por qué los ricos en la Argentina no quieren aportar en este momento tan necesario por el tema de la pandemia. Otro oyente nos dice que respecto al tema de internet y la virtualidad que comentaba Sebastián, es verdad que el mundo cambió y las personas se intentan readaptar a internet como medio de interacción. Según este oyente, nos faltará más comunicación persona a persona. Y otra oyente nos dice, nos podemos introducir en la virtualidad, pero ¿estamos preparados para esta transición, para este nuevo sistema? Y si no estás preparado, la pandemia te prepara la fuerza. Tenés que preparar sí o sí. Son preguntas que está muy bien que nuestros oyentes participen. Y vamos a hacer te voy a hacer una acotación más. Pensar que en Estados Unidos, yo hace unos programas atrás, hablamos de una sociedad que pide, de ricos, de millonarios, que está formada por millonarios, que piden al Estado que le aumente los impuestos para poder contribuir más. Sí, lo que pasa es que serán millonarios... Qué mentalidad diferente, ¿no? Serán una mentalidad distinta, o millonarios que sienten un poco a su patria. Nuestros millonarios sentirán a su patria. No, eso de que la patria es el otro, yo no sé. O solo ponen la bandera celeste y blanca cuando les conviene. Les importan, como dirían, sus propias arcas. Hace 15 días, exactamente, o 16 días, exactamente el 15 de marzo, se cumplieron 50 años de un acontecimiento realmente maravilloso, destacable y muy, muy, muy importante, porque fue el día elegido por el grupo de rock nacional, el grupo argentino Vox Day, para dar a conocer una obra única que consagraría al grupo y lo haría trascender, no solo por la magnitud del desafío que supuso unir el rock y la espiritualidad en aquella magnífica obra, la Biblia, sino por haberle puesto el cuerpo y la voz a un mensaje tan asumido por la sociedad. Efectivamente, cumplimos 50 años con la Biblia de Vox Day, a través de esta maravillosa obra de un grupo que se propuso la audaz aventura de musicalizar el libro fundante de la cultura cristiana. Esto despertó en su momento, estamos hablando años 71, con un gobierno militar, las autoridades eclesiásticas en ese momento quisieron interesarse a ver si el rock nacional y el grupo Vox Day estaban haciendo algo importante o directamente los tenían que meter en cana a estos 4 locos que estaban haciendo una obra sobre la Biblia. Ricardo Soulé, Jody Godoy, Willy Quiroga y Rubén Basso Alto compusieron esta obra maravillosa en castellano, en donde de alguna manera se trató de impregnar con creatividad y abundancia la historia de la música popular argentina, abordando un tema tan importante como es el tema de la religiosidad. Este disco apareció en formato doble bajo el sello Disc Jockey y comprendió 8 títulos, 8 temas musicales: Génesis, Moisés, Las Guerras, Profecías, Libros Sapienciales, Cristo Nacimiento, Cristo Muerte y Resurrección y Apocalipsis. Apenas conocida la propuesta bíblica de Vox Day, insisto, las autoridades eclesiásticas quisieron saber de qué trataba el disco y cayeron rendidos ante el talento de estos 4 jóvenes que supieron encontrar el tono adecuado a cada pasaje del Antiguo y Nuevo Testamento, abordando una reinterpretación magistral de las fuentes. Para quienes crecimos de alguna manera con la música de Vox Day, cada tema y cada fragmento se erige en una fenomenal extensión sonora de la mismísima Biblia de la cultura occidental. Yo invito a las generaciones más jóvenes a introducirse en este disco doble de Vox Day, insisto, de 1971, la Biblia, porque es de los más importantes que se ha lanzado no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. 50 años de la Biblia de Vox Day. Salud, compañeros rockeros.
Bueno, sí, un disco emblemático de rock argentino, uno de los principales, ¿no? Tal cual. Si querés saber qué es el rock nacional, tenés que escucharlo. Ana. Bueno, como siempre en este bloque y ya cerrando, siempre damos una vuelta de página y me gusta contarles siempre algo que tengamos que salir de la política, de la actualidad, algo como para cortar la tarde. Y esto siempre son historias reales, las que yo les digo, aunque ustedes se sonrían, pero esto sucedió hace muy poquito, el 2 de diciembre, es un hecho real, con una carrera, una maratonista de España. El chico se llama, el muchacho de 24 años, se llama Abel Mutai, es de Kenia, y estaban en una carrera, y bueno, cuando llega a la llegada, digamos, siempre hay una línea de llegada, parece ser como que se confunde y se quedó detenido unos metros antes, y ahí se paró. Atrás venía Iván Fernández, un español, y que le empezó a gritar como que siguiera corriendo para poder ganar, para poder cruzar la línea de llegada. Como el pobre chico no hablaba español, se lo miraba pero no entendía. Entonces el español, ¿qué hizo? Vino de atrás y lo empujó como para que diera el empujón de cruzar la línea y poder ganar la carrera. Y bueno, por supuesto que salió campeón y se hizo toda una entrevista con los ganadores de esta carrera y le preguntaban a Iván por qué, pudiendo ganar la carrera, porque como el otro se había detenido unos metros antes, si él no hubiera tenido ese acto solidario, él hubiera ganado la carrera. Entonces dice, era injusto, yo no merecía ganar, él ya me llevaba unos cuantos metros cuando él por propia voluntad se detuvo confundido, y uno no tiene que aprovecharse de la confusión del otro, así que como era meritorio que él gane, yo lo empujé a cruzar la línea. El ganador, indudablemente, indiscutiblemente era él. Y bueno, este chico, Iván Fernández, decía, mi sueño es, palabras textuales, mi sueño es que algún día todas las personas tengamos esa capacidad de empujar al otro, de fortalecer al otro y a nosotros mismos para poder ganar. Y esto me recuerda, esto es una forma de ser, ¿no? Una forma de haber sido criado también de una forma honesta. Una filosofía de vida. Es una filosofía de vida y me recuerda algo que usted alguna vez nos contó. Sí, es Ubuntu. Cierto. Es cierto. ¿Se acuerda que tiene mucha relación con esa cosa de ser solidario con el otro? Sí, perfecto. Viene a cuento el tema de Ubuntu y para recordarles a nuestros oyentes, lo habíamos tratado en algún otro programa y se trató de un concepto que significa yo soy porque nosotros somos. ¿De qué se trata Ubuntu? Bueno, es una experiencia que un antropólogo propuso en un juego a los niños de una tribu africana, porque puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los chicos se tomaron de las manos y corrieron juntos. Y después se sentaron a compartir las frutas. Eso es Ubuntu. Entonces el antropólogo les preguntó, ¿pero por qué no hubo alguno que intentara ganarle a los demás? Y ahí le dijeron, Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos, dijeron cada uno de los integrantes de la tribu. Nosotros somos felices y todos podemos compartir estas frutas. Está bueno que me hayas traído a colación el tema de Ubuntu, porque tiene que ver con esta actitud solidaria que tuvo el corredor. Qué lindo, en esta carrera, ¿no? Qué lindo concepto. Yo soy porque nosotros somos. Eso debería ser el significado de la palabra compatriota. Yo soy porque nosotros somos. Si cada argentino lo profesásemos, este país sería grande, ¿no? Y bueno, y nadie se salva solo. Nadie se salva solo, tal cual. Yo voy a saludar a todos nuestros oyentes por estas próximas Pascuas, por estas Pascuas de Resurrección, y voy a decir lo que digo siempre, a mí me gusta saludar con el alma, porque saludar con el alma es llegar a donde mis brazos no pueden llegar. Así que un hermoso saludo de estas felices Pascuas para todos nuestros oyentes, y que podamos salir de toda esta peste, de todo esto que nos está pasando, no solo nosotros, sino al mundo. Pero los argentinos necesitamos de estas Pascuas. Buenas tardes para todos. Hasta el próximo miércoles. Gracias y buena semana. Y los argentinos necesitamos también un poco más de Ubuntu.
Buenas noches, Argentina. Un abrazo grande a donde quiera que estés.